Es un gran privilegio para mí estar con ustedes esta noche. Es un privilegio tremendo. Antes de empezar, los pastores me pidieron que me presentara. Mi nombre es Paul Washer y necesito un poco de ayuda con el micrófono. Mi nombre es Paul Washer y sirvo con Hercry Missionary Society, con la cual apoyamos a misioneros indígenas alrededor del mundo. En Sudamérica, en Europa, Europa del Este, África, Asia, el Oriente Medio. Dios nos ha ayudado grandemente en hacer este trabajo de predicar el Evangelio por las naciones. También estoy casado con una ciudadana de España que vivió la mayor parte de su vida en Sudamérica. Su nombre es Charo y tengo 2 varones, Ian, que tiene 9 años, Evan, que tiene 7, y luego tengo una hija que tiene 3 años y es también la niña más hermosa del mundo. Salió a su madre. Y de nuevo, es un privilegio tremendo para mí el estar aquí y dirigirme a ustedes con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, antes de empezar, déjenme decirles unas cosas, un par de cosas que son muy importantes. Hay personas en esta sala ahora mismo que si llegaran a morir serían trasladados al cielo y tendrían sobre ellos tanta gloria que no se la puede describir. Y hay otras personas en este salón ahora mismo que si llegaran a morir serían enviadas por el juicio de Dios directamente al infierno. Cuando la gracia de Dios sea totalmente quitada y sean revelados como los monstruos que realmente son. Miren, aquellos de nosotros que predicamos el Evangelio no estamos aquí para entretenerlos, no estamos aquí para hablarte sobre cosas temporales, de cómo puedes obtener, de cómo obtener lo mejor en esta vida. No, yo no estoy preocupado esta noche acerca de tu autoestima o si tus facturas o chequeras están bien equilibradas. Yo estoy preocupado acerca de una cosa. Un día cada uno de ustedes estarán parados desnudos ante un Dios santo y serán juzgados. Esa es mi mayor preocupación. Esto no es un juego, esto no es algo que tenga que ver con la cultura occidental u oriental. Esto tiene que ver con la palabra de Dios vivo, el Evangelio de Jesucristo, vida y muerte, cielo e infierno. Y es una carga muy grande para un predicador el pararse frente a un grupo de personas sabiendo que algunos de ustedes escucharán mi voz e irán al cielo cuando mueran. Y otros de ustedes van a escuchar advertencia tras advertencia tras advertencia y no van a escuchar y morirán bajo la ira de Dios y pasarán la eternidad en el infierno. Esa es la razón por la cual es algo tan difícil predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, antes de que vaya a mi texto, quiero decir una cosa más. Tengo una carga en particular por los jóvenes que están aquí. Muchos de ustedes que ya son mayores saben lo que es seguir a Cristo. Ustedes saben lo que es el tener que pagar un alto precio por su fe. Ustedes saben lo que es sufrir. Ustedes preferirían morir antes de renunciar a Jesucristo o vivir de una manera que contradiga su palabra. Pero jóvenes, escúchenme, muchos de ustedes fueron criados aquí. Muchos de ustedes nacieron en el occidente y tienen que ser muy cuidadosos. Este cristianismo no es algo cultural. Este cristianismo no es algo pequeño que debe formar parte de tu vida. No es algo que haces en los domingos.
El cristianismo no se trata de que vivas en el mundo 6 días a la semana y luego venir a la iglesia. El cristianismo no se trata de que tú seas como el mundo todo el tiempo y después venir a la iglesia el domingo. Si ese es tu cristianismo, entonces tú no tienes cristianismo, tú no eres un cristiano. Es una cosa peligrosa el ser criado en una familia cristiana. Es una cosa peligrosa el ser criado en una comunidad cristiana, porque puedes llegar a pensar que porque tus padres son cristianos, entonces de alguna manera tú lo eres. O de porque vienes de un grupo de personas que han sufrido, entonces tú también participaste en esa gloria. Eso no es verdad. Joven, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo sabes que eres un cristiano? ¿Cómo sabes de que verdaderamente has conocido a Cristo? ¿Cómo sabes que si mueres ahora irás al cielo y serías aceptado por el Dios Todopoderoso ante su trono? ¿Cómo sabes eso? Tú dices, bueno, todo es por gracia. Sí, todo es por su gracia. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Somos salvos por creer en las promesas del Evangelio. Eso es verdad. Pero lo que tú necesitas entender es que la gracia es una cosa poderosa. Que aquel que te dio gracia para arrepentirte y creer, te da gracia para que sigas arrepintiéndote y sigas creyendo. Aquel que te da la gracia para creer y ser justificado, también te dará la gracia para tu santificación, para que puedas crecer en santidad. De hecho, escúchenme, una de las más grandes evidencias de que verdaderamente creíste en Cristo para salvación es que Dios empezó una buena obra de santificación en ti. Él obra y obra y obra para hacerte santo. Ahora, déjame preguntarte, ¿es eso una realidad en tu vida? Jóvenes en el coro detrás de mí, déjenme hacerles una pregunta. Cantan hermoso, pero ¿me podrían decir honestamente que su mayor deseo es ser santos? ¿Me podrían decir honestamente que su mayor deseo es no ser como el mundo, de no ser como que lo que ven aquí en el occidente, en muchos otros lugares, sino ser como Jesucristo? ¿Pueden decirme acaso eso? Porque si no pueden, deberían tener miedo, deberían tener mucho miedo. Aquellos que aman al mundo no tienen el amor del Padre. Ahora, vamos a tomar esta noche un pasaje del Antiguo Testamento y vamos a mirar este pasaje. Es una promesa del Nuevo Pacto y se la encuentra en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 36. Leamos el pasaje, Ezequiel capítulo 36, verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones de que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ahora, vamos a mirar este texto. Como dije, es una promesa del nuevo pacto. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento, particularmente en los profetas, podemos ver destellos del futuro, en donde Dios promete que a través de la venida del Mesías, Él va a hacer una gran obra, en el cual Él va a crear un nuevo pueblo y que este nuevo pueblo sería diferente a la nación de Israel, porque la ley de Dios no estaría en tablas externas, sino que estaría escrita en sus corazones. Ellos no van a ser solo una nación de la sangre de Abraham, sino que serán una nación de la fe
de Abraham. Ellos verdaderamente creerán en Dios y verdaderamente serán transformados por su poder, por el obrar del Espíritu. Ahora, podemos mirar este pasaje y ver varias características de lo que realmente significa ser un creyente en Jesucristo. Y quiero que mires a las cosas que están aquí y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Todo esto es una realidad en mi vida? En este pasaje Dios nos va a decir lo que va a hacer en la vida de cada verdadero creyente. Necesitas hacerte esta pregunta. ¿Todo esto es una realidad en mi vida o soy un creyente falso? Honestamente, ¿puedo ver a Dios haciendo estas cosas en mí? Vamos a comenzar en los versos 22 y 23 y veamos algo muy, muy importante aquí. Dios le dice a Israel, Israel, te voy a salvar. Pero esto es lo que es muy interesante. Él dice, no lo voy a hacer por ti. Esto es muy, muy importante. Los motivos de Dios para salvar a las personas no están basadas en esas personas. La Biblia dice que todos nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cuando un Dios santo mira a un hombre pecador, la única cosa que su pecado le motiva a Dios a hacer es juzgarlos, condenarlos. Entonces, si Dios va a salvar a las personas, no es debido al hombre, es a pesar del hombre. Dios no nos salva porque merecemos ser salvados. Dios nos salva porque Él es un salvador. Dios no nos ama porque merecemos ser amados. No merecemos el amor de Dios. Nosotros merecemos su ira. Dios nos salva porque Él mismo es amor. Otra cosa que notamos en estos dos versículos 22 y 23 es que Dios dice dos cosas. Voy a salvarlos por causa de mi nombre. Voy a salvarlos por mi propia gloria. ¿Por qué ha hecho Dios esta gran obra de salvación? ¿Por qué el hombre la merece? No. Entonces, ¿por qué lo hizo? Primeramente, Dios salva al hombre para recibir la gloria de esa obra. Él dice, yo voy a bajar y voy a salvar a los hombres. Y no solo los voy a justificar, sino que voy a cambiarlos y transformarlos y voy a mostrar mi poder en ellos. De tal manera que el mundo va a mirar eso y me va a alabar por el poder demostrado en mi pueblo. Y continúa y dice esto, lo voy a hacer, verso 23, para demostrar mi poder, para que las naciones sepan que yo soy el Señor. Ahora, esto es muy importante, muy importante. En América, en el típico y contemporáneo evangelicalismo americano, ¿qué es lo que tenemos? Te diré lo que tenemos. Tenemos a la gran mayoría de personas en América que dicen ser cristianas y viven como diablos. Pero porque ellos dicen ser cristianos y ellos mismos se identifican con Cristo viviendo como diablos, el nombre de Dios no es alabado por causa de ellos, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ellos. Pero la pregunta se reduce a, ¿todas las personas en América que dicen ser cristianas son cristianas? Absolutamente no. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y aquí yace el problema. Cuando una iglesia baja los estándares del evangelio para atraer más gente, cuando una iglesia no predica sobre la santidad y lo que significa ser verdaderamente convertido, entonces el cristianismo y la iglesia se llenan con un montón de gente mala y por culpa de sus acciones el mundo incrédulo blasfema el nombre de Dios. Pero lo que tenemos que entender es que las personas que dicen conocer a Dios, pero que viven de una manera que contradice la palabra de Cristo y el carácter de Cristo, no son cristianas. Somos salvos solo por fe, no somos salvos por obras.
Pero lo que necesitas entender es que una persona que ha sido realmente salva, esa persona nació de nuevo, es una nueva criatura. Dios ha hecho una tremenda obra en ellos para demostrar su poder. Los hizo una nueva criatura con nuevos afectos y nuevos deseos de servir a Cristo y de ser santos. ¿Él ha hecho eso en ti? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Miras al mundo y deseas ser como el mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo, vestirte como el mundo, tener el respeto y la estima del mundo? Si eres de esa manera, deberías estar aterrorizado, porque eso puede ser una evidencia de que Dios no ha hecho una obra en ti. Si el poder de Dios no puede ser visto en tu vida, llevándote a una mayor santidad, entonces tal vez no haya poder de Dios en tu vida. Que Él no ha regenerado tu corazón. Tú no eres un nacido de nuevo. Tú no eres un cristiano. Porque Él dice, yo voy a salvar personas. ¿Por qué? Para demostrarle al mundo cuán poderoso soy. No solo salvando sus almas, sino también transformando sus vidas. ¿Está Dios transformando tu vida? Los cristianos no son sin pecado, los cristianos no son perfectos, los cristianos van a luchar con el pecado y los cristianos pueden aún caer. Pero en medio de esa debilidad va a ser evidente de que Dios está trabajando, enseñando, disciplinando y que Dios les está llevando a mayores niveles de maduración y santidad cristiana. Ahora, ¿ese eres tú? Desde que profesaste tu fe en Cristo, tus deseos por Cristo están creciendo, tus deseos por la santidad están creciendo. ¿Está siendo evidente el poder de Dios en la transformación de tu vida? ¿Estás siendo cada vez menos como el mundo y volviéndote más y más como Cristo? ¿O te estás volviendo más y más como el mundo? Ahora, en el verso 24 dice algo muy importante. Él dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahora, esto es muy importante. Dios cuando salva a personas, Él dice, voy a sacarlos de su tierra, los voy a sacar de las naciones y voy a traerlos a una tierra que he preparado para ellos. Ahora, esa es una magnífica ilustración de verdadera santidad. Cuando Dios verdaderamente salva a una persona, ¿qué es lo que hace? Él empieza a trabajar en ellos. ¿Con qué propósito? Para sacarlos del mundo, para sacarlos de la mundanalidad, para sacarlos del pecado y llevarlos a Él mismo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Eso es evidente en tu vida? ¿Ves a Dios trabajando en tu vida para sacar de ti más cosas del mundo? ¿Y está Dios atrayéndote más y más a Él mismo en conformidad a su imagen? Ahora, hablemos por un momento acerca de la santidad. Esto es muy importante. La Biblia dice en el libro de Hebreos que sin la santificación, sin la santidad, nadie verá al Señor. Y eso significa esto: si tú verdaderamente has creído en Dios para salvación, entonces Dios trabajará en ti para hacerte santo. Si no hay evidencia de que Dios está trabajando en ti para hacerte santo, entonces hay mucha posibilidad de que tú no fuiste convertido verdaderamente. Santidad, ¿qué es eso? Esa palabra proviene de una palabra hebrea que en su raíz significa cortar, cortar. Ahora, mi esposa ama cocinar y ella tiene una gran mesa de cocina y ella suele poner zanahorias y apio en ese mesón y otras cosas y pone un cuchillo afilado y empieza a cortar muy rápidamente, y mientras corta las zanahorias o el apio y una gran pila de zanahorias y apio crece. Aquí ella toma el cuchillo y no solo corta el apio o la zanahoria, sino que también los empuja y los separa del resto de las cosas. Y ella continúa cortando y separando, cortando y separando. Eso es lo que Dios quiere decir cuando habla de santidad. Cuando Dios salva a una persona, Él los está cortando. ¿De qué? Del mundo. ¿Qué es el mundo?
todo en este planeta, cada idea, pensamiento, palabra o acto que contradice la voluntad de Dios y su naturaleza. Todo aquello en este planeta que se opone a Dios, cuando Dios verdaderamente salva a una persona, Él los saca de eso y empieza a separarlos. Poco a poco, cambiando sus vidas, sacando la mundanalidad de sus vidas y llevándolos a sí mismo. Ahora, hay dos aspectos de la santidad que son muy importantes. Uno de ellos es que la santidad significa ser separados del mundo. Cristiano, uno de los propósitos de las Escrituras es la de enseñarnos lo que Dios aborrece, para que nos alejemos de eso. No cometas este error. No puede haber amistad alguna entre Dios y el mundo, y no puede haber amistad alguna entre el creyente y el mundo. Si Dios está verdaderamente trabajando en ti, Él va a usar su palabra y el poder de su Espíritu para hacer ¿qué? Para revelarte qué está mal en este mundo y para sacarte de eso. Pero la santidad no solo se trata de dejar de hacer lo que es malo, sino que la santidad se trata primeramente de correr a Dios, de estar dedicado a Dios, de crecer cada día y año tras año en una mayor devoción a Dios. Ahora, no puedes tener ambas cosas, no puedes. Cuando les enseñé a mis pequeños, a cada uno cómo caminar, me acuerdo de todos ellos. Ellos se esforzaban para ponerse de pie agarrándose de una silla y luego trataban de alcanzar a su papá. Y mientras ellos intentaban alcanzarme, yo me hacía un paso hacia atrás y ellos peleaban por agarrarme mientras seguían agarrados de la silla, pero yo no les dejaba. Yo quería que ellos vieran de que si me querían a mí, ellos tendrían que dejar ir la silla. Esta es una buena ilustración sobre la santidad. Si quieres a Dios, vas a tener que dejar ir al mundo. Y si no quieres dejar ir al mundo porque amas al mundo, entonces tienes que saber esto: el amor del Padre no está en ti. Jóvenes, yo sé cuán letal es mi cultura. Yo sé lo que se le ha hecho a mi propia gente. He visto el oeste ir a Europa del Este y destruir iglesias. Ustedes están en un lugar muy peligroso. Ustedes viven en una tierra con toda clase de cosas que brillan, pero que no son oro. Ustedes viven en una tierra con toda clase de promesas que son mentiras. Ustedes viven en una tierra que hará todo lo que pueda para alejarte de Cristo. Ustedes viven en una tierra que les dice que pueden tener a Dios y también al mundo. Viven en una tierra que les dice que pueden amar al mundo y amar a Cristo. Y yo quiero que sepan que eso es una mentira. Es una mentira. No pienses que estoy tratando de estar enojado. No pienses que intento ser de un espíritu agresivo. Estoy diciendo esto para salvarte del monstruo que ha matado a más personas que a cualquier tirano en la política que haya reinado en esta tierra, en este planeta. Si amas al mundo, ten miedo, porque eso mismo puede ser una evidencia de que Dios nunca ha trabajado en ti, de que nunca creíste para salvación, de que nunca fuiste verdaderamente convertido. Porque si Él verdaderamente te salva, el que comenzó la buena obra en ti la va a acabar. ¿Y por qué sabemos eso? Esta es una verdad muy importante, porque su reputación está en juego. Recuerda, Dios salva a personas para demostrar cuán poderoso es Él. Entonces, si Él comienza una obra en ti, Él la va a acabar para demostrar su poder. Déjame hacerte una ilustración. Cuando Israel estaba saliendo de Egipto, cometió muchos pecados en contra de Dios y Dios probó a Moisés. Él le dijo: Moisés, hazte a un lado, voy a destruir a este pueblo.
y de ti haré un pueblo. Y esta es la intercesión de Moisés. Él dijo esto: no, Señor, si tú destruyes este pueblo, entonces tus enemigos dirán que aunque tú fuiste lo suficientemente fuerte y poderoso para sacarlos de la tierra de Egipto, no fuiste lo suficientemente poderoso para introducirlos en la tierra que les prometiste. ¿Puedes ver lo que Moisés está haciendo? Él está preocupado por la reputación de Dios. Yo estoy preocupado hoy por la reputación de Dios. Quiero que sepas de que si Dios te ha sacado de la condenación del pecado, si Él verdaderamente te ha salvado, si Él verdaderamente te ha justificado, entonces la evidencia de eso es que Él seguirá trabajando en ti para transformarte. ¿Por qué? Porque cada cristiano es una demostración del poder de Dios. Él va a terminar el trabajo que empezó porque su reputación depende de eso. Es por eso que Pablo nos advierte en el libro de Romanos. Él dijo que el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles, a causa de los judíos que se identificaban con Dios y sin embargo no vivían de acuerdo a los mandamientos de Dios de la misma manera. Muchas naciones de este mundo se burlan de esta nación en la que estamos en este momento, los Estados Unidos de América. Y una de las razones por las que se burlan es porque ellos dicen: Estados Unidos dice ser una nación cristiana y sin embargo casi toda abominación que contamina al mundo sale de los Estados Unidos. Casi toda inmundicia moral tuvo su comienzo aquí, ¿lo ven? El nombre de Dios es blasfemado entre las naciones porque muchas personas en Estados Unidos se creen cristianos cuando viven como demonios. Pero eso en sí mismo es evidencia de que no han venido a conocer a Dios. Pero sin embargo verán que no estamos hablando de una multitud de personas, estamos hablando de ti. Puedes probar que desde el momento de tu conversión hay evidencias de que Dios está trabajando en tu vida para hacerte santo. ¿Puedes ver eso? Puedes decirme de que eres un cristiano verdadero porque cuando miras al mundo y éste te engaña y hasta te lleva a él, Dios viene y te disciplina. De que cuando participas en un pecado no puedes soportarlo porque el Espíritu Santo te convence tanto de pecado. O puedes llamarte a ti mismo cristiano y sin embargo verte como el mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo, vestirte como el mundo y hacer todo lo que el mundo hace. Ahora quiero que mires algo aquí que es muy importante acerca de tu salvación. Nuestra salvación es la obra de Dios. Aunque hay un elemento humano en ella y hay un gran misterio concerniente a la voluntad del hombre y a la de Dios, nosotros sí sabemos esto, que la salvación es primeramente una obra de Dios y aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Ahora mira en nuestro texto en el verso 24, quiero enfatizar el pronombre personal yo, que se refiere a Dios. Escuchen lo que dice. Y yo, Dios hablando, yo os tomaré de las naciones, yo los recogeré de todas las tierras, yo os traeré a vuestro país. Yo esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Yo los limpiaré de todas vuestras inmundicias, yo los limpiaré de todos vuestros ídolos, yo os daré un corazón nuevo, yo pondré un espíritu nuevo en vosotros. Yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, yo os daré un corazón de carne, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos. ¿Puedes ver lo que Dios está diciendo? Él está diciendo, yo voy a hacer una obra de salvación, yo voy a crear un pueblo nuevo y yo lo voy a hacer y esto se va a lograr y a través de su éxito le voy a probar a las naciones cuán poderoso soy. Entonces, si Dios salva a una persona, Él va a obrar estas cosas en la vida de esa persona. ¿Él está haciendo estas cosas en tu vida?
¿Y cuáles son estas cosas? Primeramente, Él va a trabajar para hacerte santo. Poco a poco va a remover de ti tus deseos y tu comunión con el mundo. Y los va a reemplazar con un deseo y comunión con Cristo. ¿Él está haciendo esto? Desde tu supuesta conversión, ¿estás creciendo en tu devoción a Dios y en tu amor por Cristo? ¿Estás creciendo en santidad? ¿O eres la misma persona que eras cuando comenzaste? ¿Todavía amas al mundo? ¿Todavía quieres ser como el mundo? Ahora, vamos al verso 25. Él dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Una de las cosas que el Señor va a hacer cuando verdaderamente salva a una persona de nuevo, Él va a comenzar un trabajo de limpieza en ellos. En el momento que creemos en Jesucristo, somos justificados y estamos bien ante Dios por la fe. Pero si verdaderamente hemos creído, Dios va a comenzar en nosotros una obra de santificación que dura toda la vida, para cambiarnos, para santificarnos de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Y quiero que sepas algo, Él lo puede hacer, Él lo puede hacer, Él es soberano sobre el creyente y Él puede trabajar en la vida de ese creyente para limpiar a ese creyente. Llevar a ese creyente a que crezca en santidad. Déjenme decirles un ejemplo. Cuando yo era un pequeño, fui criado en una granja. Y no sé si alguno de ustedes viviendo aquí en California fue criado en una granja, pero lo único que ves en los niños que fueron criados en una granja es que siempre están sucios, siempre. Y yo era el más sucio de todos ellos. En todo lugar en donde tenía una rotura, una arruga o una abertura, había tierra, porque yo siempre estaba jugando en los campos, trabajando en los campos con mi padre. Simplemente un chico de granja, siempre sucio. Una vez cuando yo tenía más o menos 9 o 10 años, entré a mi casa ya tarde en la noche, habiendo estado en los campos. Estaba muy cansado y mi madre me dice, Pablo, necesitas tomar un baño. Y claro, yo tenía 9 o 10 años y estaba volviéndome un hombre. Y le dije a mi mamá, mamá, no creo que vaya a bañarme esta noche. De repente, todo el rostro de mi mamá cambió. Ella me miró y aún puedo ver la imagen de su rostro y todavía me aterra. Ella me miró y dijo, tú vas a tomar un baño. Entonces dije, está bien, me voy a bañar. Entonces voy al baño, abro un poco el caño para que salgan poquitas gotas. Pero porque los chicos que viven en granjas, ellos aman nadar en el río y todo, pero tienen miedo al agua en la bañera. No sé por qué, la verdad. Entonces abro el agua y unas pequeñas gotas caen. Y yo hice así. Y luego agarré la toalla blanca de mi mamá y me sequé y dejé la toalla negra. Y todo estaba saliendo bien. Hasta que mi mamá entró por la puerta. Y mi mamá me miró, abrió todo el agua y me agarró por la parte de atrás del cuello. A ellas se les permitía hacer eso en ese entonces. Me agarró por la parte de atrás del cuello y me metió bajo el agua. Pensé que me iba a ahogar. Y mi madre era una mujer que había trabajado la mayor parte de su vida en una granja. Sus manos eran como limas de metal. Y ella me agarró y empezó a fregar y a fregar. Y cuando salí de esa bañera, yo estaba radiante como la Shekinah, la gloria de Dios. Había perdido como mínimo 3 capas de piel. Pero yo estaba limpio. Ahora, quiero que pienses sobre algo. ¿Mi madre es más poderosa que Dios? Algunos predicadores, creo yo, dirían que sí, pero la Biblia dice que no. Dios dice, yo esparciré agua limpia sobre vosotros. Y noten lo que dice, ustedes serán limpios.
Ustedes serán limpios, ustedes serán limpios. Uno de los problemas en el oeste es que ya no tenemos ningún concepto de la autoridad de un padre. Veo a padres rogándoles a sus hijos. No tenemos un concepto sobre la autoridad paternal y por lo tanto no podemos entender el obrar de Dios en el corazón del creyente. Dios mira a sus hijos y dice, ustedes van a ser limpios. Es más, Él dice esto, podemos hacerlo de la manera fácil o podemos hacerlo de la manera fácil, porque para mí de cualquier forma es fácil. Dios va a limpiar a su pueblo y una de las mayores evidencias de que eres parte de su pueblo es que no puedes escapar de Él. Él va a obrar en ti para limpiarte. Ahora quiero que vean, Él dice, os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Si yo tuviera que describir mi vida cristiana, tendría que decir que este es uno de los mejores versículos para describir mi vida. He estado caminando con el Señor por casi 28 años. Y en esos 28 años he visto la amorosa mano de Dios en la disciplina, enseñándome, poniéndome en pruebas, castigándome cuando me iba por el camino equivocado. Y yo pude ver casi desde el momento de mi conversión de que había entrado en una relación con Dios de la cual no podía escapar. Él se había vuelto mi padre y Él es un padre muy diligente. Él se asegura de que sus hijos no crezcan salvajemente. Déjame darte un ejemplo. Digamos que yo soy su pastor y volví a casa una noche con mi esposa, digamos a las 12 de la madrugada. Yo estaba predicando en un lugar. Y mientras manejaba a casa, paso por la esquina de una calle y veo a tu hija de 14 años en esa esquina con un grupo de muy malas personas. Como su pastor y como mi esposa está en el auto, le voy a decir, niña, sube al auto, te voy a llevar a casa. Pero esto es lo que necesitas entender. Yo no me voy a enojar siendo su pastor con la pequeña niña, pero sí estaría enojado con su padre si es que es un miembro de la iglesia. Yo iría a él y le diría, ¿qué clase de padre negligente eres? ¿Cómo puedes abandonar tanto a tus hijos que les permites estar en las calles creciendo salvajemente sin tu cuidado y sin tu disciplina? ¿Honestamente piensas que Dios es un padre negligente? ¿De que Dios tiene todos estos hijos en Estados Unidos y les permite vivir en herejía y les permite seguir toda clase de mentira? ¿Y les permite vivir en pecado y de todas formas y maneras que contradicen su naturaleza? ¿Crees que Dios es así de negligente con sus hijos? Absolutamente no. Jóvenes, una de las evidencias de que tú verdaderamente perteneces a Dios, de que Él verdaderamente es tu Padre, es que Él está involucrado en tu vida para limpiarte. Uso otra ilustración de mi vida como niño. Mi madre me había dicho, era el primer día de clases, ella me había comprado ropa nueva para usar en la escuela. Y ella me dijo, después de la escuela, no te agarres a pelear para no romper tu ropa. Y no vayas al río donde siempre juegas y te embarras. Esas eran mis dos cosas favoritas para hacer en la escuela. Bueno, hice exactamente lo que ella había dicho que no haga y yo sabía que iba a estar en problemas. Entonces, como siempre tuve una mente como la de un abogado, hablé a dos de mis amigos, Johnny y Rance, y les dije, chicos, ¿podrían ir a mi casa conmigo? Y ellos dijeron, claro, porque ellos estaban tan sucios como yo y sus ropas estaban tan rotas como yo. Así que estábamos acercándonos a mi casa y mi madre salió a mirar. Fuego salía de sus ojos. Y yo sabía que en ese momento mi vida había acabado. Y rápidamente pensé, mamá, antes de que te enojes, déjame decirte esto. Rance y John también se ensuciaron y rompieron sus ropas. Y ella luego dijo algo que verdaderamente me enseñó un poco de buena teología. Ella me dijo, Rance y John,
no son mis hijos. Tú eres mi hijo. Yo no tengo nada que ver con ellos, pero sí tengo todo que ver contigo. Ahora ve a tu habitación, di tus oraciones y prepárate a morir. Ahora, ¿pueden ver lo que está sucediendo aquí? Mi madre tenía derechos sobre mí, mi padre tenía derechos sobre mí, yo les pertenecía, yo era su hijo. De la misma manera, si tú verdaderamente fuiste convertido a Dios, Dios tiene derechos sobre ti, tú le perteneces a Él te va a cambiar para su gloria y te va a cambiar porque te ama. Él no va a permitir que te quedes de la manera que eras antes y Él sí tiene el poder para cambiarte. Él es un Padre soberano. Quiero que pongas una marca en Ezequiel y que vayamos a Hebreos por un momento en el capítulo 12. Mira el verso 5 del capítulo 12 del libro de Hebreos. Él dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y luego Él dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora escuchen el verso 8, aquí está la advertencia. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si puedes vivir en pecado en el mundo con todos tus amigos mundanos, haciendo cosas mundanas y te sales con la tuya y no hay convicción del Espíritu, no hay disciplina de parte de Dios, eso es evidencia de que eres bastardo y no eres un verdadero hijo de Dios. Si amas la sensualidad del mundo, si amas su gloria, los deseos de los ojos, el gloriarse en la carne y todas las cosas que brillan en este mundo y puedes participar en ellas sin la disciplina del Padre, es porque el Padre no es tu Padre. Ahora, de vuelta a Ezequiel. Quiero que piensen sobre esto. Hay un pasaje en las Escrituras que dice esto. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo manifestó Dios su amor para con Jacob y cómo manifestó su odio o ira para con Esaú? Esto es de mucha ayuda. Entender esto te va a ayudar a entender un poco lo que significa que Dios sea tu Padre. Si tú miras la vida de Esaú, Dios cumplió cada promesa que hizo concerniente a Esaú. Él bendijo a Esaú con bienes, con poder, se volvió un gran líder y una gran nación. Dios bendijo a Esaú. Entonces, ¿cómo es que se manifestó el odio de Dios hacia Esaú? Dios nunca disciplinó a Esaú. Él dejó a Esaú ser Esaú. Él nunca intervino en la vida de Esaú, no trabajó para santificar a Esaú. Él solo cortó la cuerda y dejó ir a Esaú para que viva exactamente como Esaú quería vivir. ¿Y cómo manifestó Dios su amor para con Jacob? Él golpeó a Jacob cada día de su vida. Mira Jacob, Dios no dejó a Jacob seguir siendo Jacob. Jacob era el engañador. Pero cuando Jacob se convirtió en hijo, Dios dijo, Jacob, esto va a tomar tiempo, pero te voy a cambiar de engañador en príncipe. Y si miras a la vida de Jacob, verás las pruebas que sufrió, las cosas por las que tuvo que pasar para que al entrar en la tierra prometida, una vez más, entrara cojeando. Él entró cojeando. ¿Por qué? Porque esto es lo que tienes que entender, especialmente en Estados Unidos. La meta de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es tu salud, no son las riquezas y más que nada no es la de tener tu mejor vida ahora. La meta de Dios, si es que le perteneces a Él como hijo, es la de hacerte santo y conformarte a la imagen de Cristo.
Él te va a limpiar de tus inmundicias y de tus ídolos. Y Él va a ser muy celoso en cumplir eso. Él va a hacer todo lo necesario para conformarte a la imagen de su Hijo. ¿Está haciendo eso en tu vida? ¿Lo está haciendo? Continuemos. ¿Cómo es que Dios nos va a cambiar? No solamente será con disciplina externa. Entonces, ¿de qué otra forma nos cambia? Miren el verso 26. Esta es una de las más grandes, si no es la más grande ilustración y ejemplo de lo que significa ser nacido de nuevo. Esta es una ilustración fenomenal. Ahora, antes de continuar, vayamos para atrás y miremos algo. Ser nacidos de nuevo o la doctrina de la regeneración ha sido total y completamente perdida. La regeneración es la obra sobrenatural de Dios por la cual, por el Espíritu de Dios, Él vuelve a crear al hombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Lo ves? La Biblia dice que Dios creó el mundo ex nihilo o de la nada. Yo creo que hay más poder de Dios manifestado en la conversión de un hombre que en la misma creación del universo. Porque, como dije, Él creó el universo ex nihilo, de la nada, pero cuando Él vuelve a crear a un hombre y lo hace un cristiano, Él toma una masa de corrupción y depravación radical y lo convierte en una nueva criatura que ahora lo ama. Muchas personas hoy en día dicen, nací de nuevo. Y tú le preguntas, ¿a qué te refieres con eso? Ellos dicen, yo tomé mi decisión, repetí la oración, le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Sí, pero ¿ha cambiado tu corazón? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Está cambiando? ¿Eres una nueva criatura o solo eres alguien que repitió un credo y pasó por un ritual? La evidencia de que verdaderamente eres convertido no es que una vez en tu vida repetiste una oración y le pediste a Jesús que entrara en tu corazón. La evidencia de que eres convertido es que una vez en tu vida te arrepentiste de tus pecados y que aún hoy continúas arrepintiéndote. La evidencia de que eres salvo es que una vez creíste para salvación y que aún hoy continúas creyendo. La evidencia de que eres un convertido es que una vez Dios comenzó la buena obra en ti y que aún hoy en día Él continúa trabajando en ti, cambiando tu vida y transformándote con su poder. Mira lo que dice aquí. Él dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora digamos que yo tomo al hombre más grande de este edificio, lo traigo aquí arriba y hago una estatua de piedra parecida a él. Y aquí está, solo es una estatua de piedra. Yo le puedo pegar, le puedo pellizcar, le puedo patear, le puedo insultar y le puedo hacer toda clase de cosas. ¿Y qué va a hacer él? Absolutamente nada. Él es una piedra. Él está muerto e inanimado. Él es incapaz de responder a estímulos. Pero ¿qué pasaría si yo pudiera chasquear mis dedos y cambiar esa estatua de piedra de vuelta en un hombre de carne? Si yo lo pellizco, él probablemente va a reaccionar y luego va a pegarme. Si lo pateo, él me va a devolver la patada. ¿Lo ves? No me importa cuán grande seas ni cuán fuerte seas aquí esta noche. Si te alcanzo por detrás y te pellizco debajo del brazo con toda mi fuerza, tú vas a reaccionar. Tú vas a responder a ese estímulo. Y eso es lo que Dios está diciendo. En la obra sobrenatural de la salvación, esto es lo que Dios hace cuando un hombre nace de nuevo. Él le saca su corazón de piedra, un corazón que está muerto, un corazón que no puede escuchar a Dios, no puede responder a Dios y que odia aquello que conoce acerca de Dios. Y por el poder del Espíritu Santo cubriendo a ese hombre como en el día de la creación, Dios cambia el corazón de ese hombre de un corazón de piedra, el cual está muerto y no puede responder, en un corazón de carne que está vivo y puede responder a estímulos divinos. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Ha hecho Dios eso con tu corazón? ¿Ha hecho Dios eso con tu corazón?
¿Puedes recordar una época en tu vida en donde simplemente estabas muerto a Dios? ¿No te importaba Dios, su palabra, el pecado? ¿No te importaba su voz, escucharlo, obedecerlo, seguirlo? ¿No te importaba nada? Pero un día todo cambió. Dios sacó ese corazón de piedra y en su lugar puso un corazón que respondiera a Él. Mi querido amigo, cuando el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, él no está simplemente recitando una poesía hermosa. Él nos está enseñando algo que verdaderamente es la verdad. ¿Eres una nueva criatura? ¿Lo eres? ¿Respondes ahora a la voz de Dios? Joven, tú puedes estar sentado aquí ahora mismo, todo hipnotizado por el mundo, viéndote como el mundo, amando al mundo, actuando como el mundo, y que está diciendo, no tengo idea de lo que está hablando este hombre. Entonces deberías estar asustado y deberías buscar a Dios y deberías clamar a Él. Oh Dios, examina mi corazón. Oh Dios, si no te conozco, si todo lo que tengo es una religión, pero sin salvación, clamo a ti, sálvame, cambia mi corazón, concédeme tu gracia, ayúdame, Señor. Queridos hermanos, desde las tierras eslavas, escúchenme, solo tomará una generación para perderlo todo. Así de difícil y mundano es el lugar en donde tú vives. Ora, ora por tus hijos. No se crean las mentiras. No lo hagan, ellas son letales. Si tú eres salvo, Él dice, les quitaré el corazón de piedra y pondré en su lugar uno de carne. Además, miren el versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mi querido amigo, piensa en esto. La conversión no es simplemente una decisión humana. ¿Qué pasa cuando te conviertes? Dios no solo transforma tu corazón, ¿qué más hace? Él habita en ti, Él pone su espíritu dentro de ti. Y mira lo que dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él dice, cuando yo cambie tu corazón y ponga mi espíritu dentro de ti, tú vas a vivir de una manera diferente. Va a suceder, va a pasar. Y luego él dice, verso 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Joven adolescente, estudiante universitario, aún ustedes aquí que ya son mayores, aunque mi carga aquí es por los jóvenes, escúchenme. Honestamente puedes escuchar esto y decir, Él es mi Dios. Él es mi Dios. Ansío conocer su voluntad, obedecer sus mandamientos, seguirlo y ser lo que Él quiere que sea. Estoy aprendiendo y Él me está enseñando a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. ¿Puede alguien ver tu vida, joven, no mientras estás aquí en la iglesia, no, sino cuando estás en la calle? ¿Pueden ellos mirar tu vida y decir, ¿esa persona le pertenece a Dios? Esa persona es diferente, esa persona no es como el mundo, esa persona está cambiando. Joven, ¿deseas encontrarte con Dios en la mañana? ¿Deseas encontrarte con Él en la noche? ¿Deseas su palabra? ¿Quieres ser cambiado por ella? Joven, cuando caes en pecado, ¿el hacerlo rompe tu corazón y te aflige? ¿O lo amas y te encanta? Déjame compartir contigo esto para terminar. Es una ilustración de Charles Spurgeon. Es muy poderosa.
Quiero que imagines que justo aquí tengo la mejor comida posible que tú puedes preparar. Un hermoso plato de la comida más fantástica que te puedas imaginar. Y de ese lado tengo un balde de basura con agua sucia. Sé que muchos de ustedes son de California y no de la granja, pero digamos que había un cerdo en la parte trasera de la iglesia. Y le digo a alguien, suelta al cerdo. ¿A dónde va a ir el cerdo? ¿Se irá a este hermoso plato de comida? Absolutamente no. ¿A dónde se va a ir? Se va a ir a la basura. ¿Por qué se va a ir a la basura? Porque es un cerdo y a ellos les encanta la basura. Él va a ir a la basura y va a meter su cabeza en la basura y va a estar ahí sin vergüenza. Y va a comer y comer y comer y él va a amar lo que está comiendo. Ahora digamos que tengo el poder con el sonido de mis dedos de cambiar ese cerdo en un hombre en un segundo. ¿Qué va a pasar? Él va a sacar su cabeza de ese balde, va a vomitar lo que estaba comiendo. ¿Por qué? Porque un hombre no puede comer lo que un cerdo come. Él se va a descomponer, él se va a dar la vuelta y los va a ver a ustedes y se va a avergonzar. Ahora, no te ofendas, pero si eres un cristiano, acabo de describir tu conversión, todas nuestras conversiones. Nosotros nacimos y por naturaleza éramos pecadores. No queríamos la buena comida de Dios, sino que preferíamos el pecado, la vergüenza y el libertinaje de este mundo. Corríamos a eso, nos alimentamos de eso, comíamos eso y amábamos eso y lo deseamos. Pero cuando una persona se convierte, Dios los cambia en una nueva creación, un nuevo corazón recreado a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y con ese nuevo corazón ellos tienen nuevos deseos y no pueden soportar más el pecado de este mundo. Y se avergüenzan de haber participado en ellos y ya no caminan como pecadores, sino que aprenden a caminar como santos. Ahora, ¿puede un cristiano ser engañado y poner su cabeza en el balde? Sí. Ahora, ¿puede un cristiano ser engañado y poner su cabeza en el balde? Sí, pero al momento que hace una mordida, él sabe que está mal. Al momento que hace una mordida, la comida lo va a enfermar y no tomará mucho tiempo para que se arrepienta de su locura y de estar avergonzado de volver a lo que él había dejado. Ese eres tú. ¿Ha cambiado Dios tu corazón? ¿Continúa cambiando tu corazón? ¿Anhelas ser libre de la inmundicia de este mundo? ¿Anhelas ser como Cristo? Si puedes decir que sí, eso es una gran evidencia de que has nacido de nuevo. Para terminar, joven, escúchame. Las cosas que te presentan en esta cultura son más letales que el veneno. La sensualidad, la falta de discreción y decencia, la rebelión, el amor por el dinero, los vicios y el sexo y todas las cosas que esta cultura te ofrece, te van a matar. La forma de actuar de esta cultura, su forma de hablar, su forma de vestir, todo acerca de ella está mal. No hagas esto. Pero también tienes que entender esto. Si reconoces que la cultura es mala y te vuelves de ella y piensas que por solo hacer esto serás salvo, estás equivocado. Huir de esta cultura no te va a salvar, pero sí lo hará el volverte a Cristo. Vuélvete a Cristo. ¿Y cómo sabrás de que has venido a Cristo? Porque Él va a cambiar tu corazón. Él va a cambiar tu corazón.
Imagínate que vine a la ciudad y que soy tu pastor nuevo. Y tú me dices que hay un hombre que no se ha congregado durante 5 años. Y que él está por ahí viviendo en un barrio y que necesito ir a visitarlo porque él era un miembro de la iglesia lleno de pecado. Así que voy a verlo y llamo a la puerta y él me invita a pasar. Y le digo, hermano o señor, usted no ha estado en la iglesia por 5 años. Y esto es lo que él dice. Tiene razón, pastor. Yo amo jugar el fútbol, al fútbol americano, y amo hacer otras cosas los domingos, pero usted tiene razón, necesito volver a la iglesia, tiene razón, necesito hacer eso. Y luego le digo, he escuchado que se ha estado emborrachando y yendo por diferentes tabernas. Y él dice, ¿sabe qué, pastor? Tiene razón, amo emborracharme y amo las tabernas, pero tiene razón, necesito dejar de hacer eso. Y luego le digo, entiendo que no has estado siendo fiel a tu esposa. ¿Sabe qué, pastor? Me responde, no puedo evitarlo, amo a otras mujeres, pero tiene razón, necesito parar con eso, necesito hacer lo correcto. Y al llegar el domingo, él vuelve a la iglesia y todos ustedes dicen, gloria a Dios, una oveja ha vuelto a casa. No es verdad, una cabra acaba de entrar en el edificio. ¿Por qué? ¿Saben lo que él está diciendo? Esto es lo que está diciendo. Y jóvenes, escúchenme porque estos pueden ser ustedes. Lo que él está diciendo es esto. Necesito dejar de hacer todas las cosas pecaminosas que amo con todo mi corazón y empezar a hacer todas las cosas correctas y santas que odio y que me aburren para poder salvar mi alma. Eso no es cristianismo. Él no es una nueva criatura. Todo lo que hicimos es poner un lobo en una jaula para que pueda continuar actuando como un lobo, pero aún es un lobo. Déjame preguntarte honestamente, joven, ¿amas a este mundo? Solo admítelo. ¿Amas a este mundo más que a Cristo? Tú dices, bueno, no me juzgues, tú no sabes lo que hay en mi corazón. No tengo que saber qué hay en tu corazón, solo tengo que ver tu vida. ¿Estás dando tu vida a las cosas de este mundo? ¿La estás dando a su llamada belleza, a su sensualidad, su entretenimiento y a todas estas cosas, tanto que las escrituras no significan nada para ti? Comunión con Cristo en la oración no significa nada para ti. Buscar a otros creyentes en tu congregación para crecer en santidad no significan nada para ti. Tú solo vienes a la iglesia los domingos. Si eres así, tú tienes que estar asustado. Arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a Cristo, clama a Él hasta que sepas que te ha salvado y sepas que te ha cambiado y que Él continúa cambiándote. Ahora, sé que he dicho muchas cosas y sé que he sido muy duro, pero conozco mi cultura y sé lo que hace. Y conozco la naturaleza humana y lo que la Biblia enseña sobre la salvación. Y todo lo que dije, lo dije porque te amo. ¿Recuerda cómo empecé este mensaje? Hay personas en esta sala que serán santos, glorificados en el cielo. Y hay personas en esta sala que serán monstruos en el infierno. ¿Qué vas a hacer? ¿Te arrepentirás? ¿Creerás en Cristo? Oremos.